al live de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a este live. ¿Qué vas a aprender en este live? Como todas las clases que hacemos, el paso a paso, las técnicas, las herramientas que te permitan perder el miedo a hablar en público, perder los nervios. Y hay una pregunta que siempre me la hacen muy frecuentemente. ¿En cuánto tiempo puedo perder el miedo, José María? Llevo años con esta fobia social, este miedo al rechazo, este miedo al qué dirán. Me siento que me miran, que me juzgan, que me ven raro. Y yo, desde que tengo memoria, he tenido clientes que me han dicho, siempre he sido así. Desde pequeñito, desde no me acuerdo cuándo ha comenzado. Otras personas me dicen, desde mi adolescencia, y llevo años con esta timidez, con esta ansiedad social. Entonces, por ejemplo, yo estuve, como les cuento, que yo me ponía nervioso, que yo no podía mirar a los ojos, que yo en grupos de personas me ponía tenso y no podía hablar. Quería hablar, pero no podía hablar. Yo desde los 12 años. Antes de los 12 años yo tranquilamente hablaba, era introvertido, no me daba mi espacio, pero no era tímido. En cambio, cuando pasaron los 12 años, ya no podía hablar con grupos de personas. Antes sí, pero de ahí era como me ponía tenso, me ponía nervioso. Peor hablar en público, peor hablar frente a todos. En las reuniones familiares yo estaba y yo siempre era el más calladito, el que estaba atrás. En las reuniones de amigos siempre yo era el amigo callado, el amigo misterioso, ¿no? En mis compañeritos. Y siempre había el otro, el carismático ahí, el que habla. Ahora, muchas veces yo soy ahora el carismático que habla en el grupo. No siempre, pero muchas veces me pasa. Pero entonces, ¿cómo es, José María, que perdiste el miedo a hablar en público, expresarte fluidamente en las personas, si lo llevabas años? ¿En cuánto tiempo se puede perder este miedo a hablar en público? Eso vamos a tratar el tema de hoy y los puntos clave para que tú pierdas de raíz el miedo, los nervios a hablar en público. ¿Listo? Hola Judith, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Escribe en el chat desde qué parte del mundo nos ves. Que hoy se pone bueno este live. Y si eres nuevo, entra al grupo de WhatsApp porque el día viernes hay un mega evento. Si ya eres antiguo, pues ya fuiste parte del mega evento y espero haberte servido. Entonces, si a ti te pasa lo siguiente, tu trabajo, tu profesión, tus estudios te exigen hablar frente a personas. ¿Quieres un ascenso? ¿Quieres defender tu tesis? ¿Quieres sacar tu título? Tienes que hablar frente a personas. El sistema está así, somos seres sociales y justo pues para que yo ser jefe, yo ascender, tengo que manejar grupos de personas. Yo quiero dar clases, yo quiero dar talleres. Yo me gano la vida ayudando a grupos de personas. Entonces, ¿cómo le hago para perder esos nervios que no me dejan salir adelante? ¿Cómo le hago para perder esos miedos que tengo la oportunidad ahí y no me dejo, no puedo tomarla porque los miedos no me dejan? Entonces, eso es lo que buscamos con estos lives, ¿ok? Entonces, la buena noticia es que sí se puede rápido, ¿ok? Relativamente rápido. Puedes haber tenido miedos, miedo a hablar en público, miedo al rechazo, miedo al qué dirán, miedo a sentirte observado o haberte reprimido y estar así súper tenso con grupos de personas, pero sí se puede liberarte de eso súper rápido. ¿Por qué? Ahí te va el por qué. Porque nadie nace con miedos al rechazo. El miedo al rechazo, el miedo al qué dirán, el miedo a ser observado, el miedo a hablar en público no es innato, no viene en tu temperamento. ¿Qué es el temperamento? La psicología te dice el temperamento es todo lo que heredas genéticamente, tu forma de ser desde los genes. Es carácter. ¿Qué es el carácter? Es la parte que vas aprendiendo, que se te pega. Es como una ropa. Te pones la ropa, pero no eres tú, pero te pones la ropa, eliges ponerte qué ropa. Entonces, a pesar de que hayas pasado muchos años con miedo, gracias por el regalito, Jesus, un fuerte abrazo, Entonces, a pesar de que hayas pasado con mucho miedo años, como yo lo pasé, porque en serio, desde los 12 años hasta los 25, ¿cuántos años serían? 13 años que yo era tímido, 13 años. ¿Y por qué se da? Ahí vamos a ir por esas partes, ¿listo? Entonces, voy leyendo comentarios. El mensaje es, sí se puede liberarte de eso rápido. Y la clave es entender las herramientas y cómo funciona tu psicología.
Hola, ya saludé a Judith. Dice, María Alegrando dice, ok, buenas tardes, así es. Dice, hola María, ¿cómo estás? Si es tardes, estás en España, ¿verdad? Aquí es de mañana. Peter dice, Peter Rueda manda un like, así una manito. Daniela dice, buen día hermoso. Gracias Daniela por ese halago. Gracias Jesus por ese regalo. Entonces, ¿cómo le hacemos para perder el miedo rápido? ¿Por qué se puede perder el miedo rápido? José María, voy investigando, voy buscando en YouTube, voy buscando en redes sociales cómo perder el miedo y encuentro muchos tips, muchas técnicas, programación neurolingüística, coaching, motivación, siempre aparecen los motivadores con el miedo. Actúa a pesar del miedo, que tú puedes, y es verdad, tú puedes. Pero vámonos desde un enfoque más de psicología, a ver, ¿por qué yo puedo perder el miedo? El miedo, punto número uno, tú no naces con miedo al rechazo. Eso es algo adquirido, ¿ok? Cuando tú eres bebecito, no te importa la opinión de los demás. No te importa, cuando tú eres niño, así pequeñito, hasta los 5, 8 años, no te importa la opinión de los demás. Por eso los niños son honestos. Por eso los niños dicen lo que les da la gana. O sea, literal, dicen hasta malas palabras cuando imitan a otros, ¿no? O dicen la verdad, no mienten. ¿Por qué? Porque los niños no tienen miedo a ser juzgados. Lo que pasa y lo que nos ha pasado es que cuando nosotros éramos pequeñitos y dábamos una opinión, nos decían frases como, cállese, los niños no hablan. Recibías como un mini castigo, un refuerzo, sería un castigo dentro de la teoría del condicionamiento operante, que es psicología conductista. Entonces te decía, cállese, o te daba una huasqueada, ¿no? Como le dice en mi país, unas palmadas, o sea, un látigo. Entonces esos castigos, cada vez que tú te abrías, te castigaban. Cada vez que tú expresabas tu opinión, tú decías lo que sentías. Cada vez que te abrías tus emociones, palmada. O te decían, cállese, los niños no hablan. Entonces, cada vez eso se creó en tu mente, esa asociación. Cada vez que yo me abro, cada vez que yo doy mi opinión, cada vez que yo expreso mis emociones, me lastiman. Eso no se da a nivel racional, ¿ok? Y luego cuando vas a terapia descubres en qué momento aquí es donde se me ha generado la herida. Yo he descubierto, yendo a terapia, he descubierto en qué momento se me ha generado esa herida en la infancia, ¿ok? Y te lo voy a compartir porque yo quiero inspirarte a que tú sí puedes sacar el miedo, perder los nervios, a hablar en público. Y la timidez, el miedo al rechazo, el miedo al qué dirán. Si te importa demasiado la opinión de los demás, no es casualidad. No es que eres así. Es que aprendiste a ser así. Por esa secuencia de castigos, por esa secuencia de... Es que no quiero tocar términos técnicos. Se llaman refuerzos positivos, refuerzos negativos. Puedes googlearlo, condicionamiento operante. Es el aprendizaje que uno tiene. Digamos, si uno daba su opinión y tus cuidadores, tu entorno te decía, wow, qué buena opinión, ¿no? Entonces tú te motivabas a abrirte más. Pero cuando te castigaban, entonces te reprimías, ¿ok? Entonces, por eso, a muchos bueno, a mí me costaba hablar en público. ¿Te has dado cuenta que hay gente muy tímida cuando habla en público? Se queda así bien calladito, así como que apenas. Es porque ha vivido esa secuencia de castigos y refuerzos que ha hecho que se condicione su sentir y su actuar. Entonces, pero se puede cambiar. Esa es la gran noticia, sí se puede cambiar. ¿Por qué? Porque no nacimos con miedo al rechazo, no nacimos con miedo a hablar en público. Esa es la gran parte, ¿listo? Entonces, voy saludando y continúo con el tema. Hola Linda Castañeda, ¿cómo estás? Daniela dice, yo no tengo miedo al rechazo, sino a equivocarme y antes de hablar empiezo a transpirar terrible. Es porque eres perfeccionista. No es miedo al rechazo, tienes toda la razón, pero el miedo a equivocarte es el rasgo de una persona perfeccionista. ¿Sabes por qué? Porque en tu entorno, cuando eras pequeña, te decían, tienes que hacerlo bien, no te tienes que equivocar nada. Entonces como eso ha quedado en tu cabeza, en tus recuerdos, en tus emociones, entonces cuando tú haces un nuevo proyecto o vas a hablar en público, dices, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien. Y el hecho de equivocarte es lo que te genera ese estrés. José María, ¿tú eres psicólogo? ¿Cómo sabes todo esto? No, yo no soy psicólogo, yo no doy terapia, yo soy el paciente.
Entonces, y yo antes hablaba de relaciones de pareja aquí en este live, y como ya he superado por completo, mínimo un 99%, le he superado el miedo al rechazo, el miedo a hablar en público, el miedo a ser juzgado, el miedo a equivocarme. Entonces he dicho, esto lo amo, así que lo voy a hacer y lo voy a enseñar. Por eso hago esto ahora. ¿Listo? Entonces, sigamos. Número 1. ¿En cuánto tiempo, José María, puedo perder el miedo al rechazo? ¿Tardaría mucho? No. No, no, no. Te comparto desde mi experiencia. Yo lo que más he tardado ha sido en buscar la herramienta correcta. Buscaba videos en YouTube, tutoriales. Hay videos buenos, pero el problema es que también hay videos malos y la información está desordenada, ¿no? Eso, ¿en cuánto tiempo? Yo cuando fui a terapia, es bueno ir a terapia, vayan a terapia siempre. El miedo al rechazo lo perdí en 3 semanas, en 4 sesiones. Pero miedo de rechazo de años, o sea, así, ¿eh? Y ahora te voy a explicar por qué tan rápido una cosa de años. Había descubierto herramientas muy buenas, más o menos, pero que no te quitaban el miedo, te calmaban los nervios. Que son herramientas que enseño en el evento. Entonces, ¿cómo se logra quitar ese miedo de años y años y años en 3 semanitas? Ahí te va. No voy a hablar técnicamente, pero estos son principios de la psicología cognitivo-conductual. Enfoque cognitivo-conductual. Puedes googlearlo, eso lo he aplicado en mí y por eso he logrado perder el miedo a hablar en público y he logrado hablar frente a 80, 100 personas, 1200 hace unas 2 semanas en el live, o sea, fue una locura. Entonces, ¿cómo le hiciste para perderlo rápido? Cosas de años, ¿no? Número 1. Tu miedo al rechazo lo sostienen máximo 3 creencias. Yo no sé cuáles creencias tendrás, pero así funciona tu mente. Esto es psicología cognitiva, ¿ok? Tú tienes tus pensamientos en el día a día. Pum, 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 a ver, tengo que hacer esto. Ah, mira qué lindo día. Todo lo que te dice tu vocecita. Y todo lo que te imaginas. Recuerdas lo que tienes que hacer, lo que hiciste. Ahorita mientras yo hablo, tú estás pensando, a ver, interesante lo que dice ese joven. A ver, quiero saber más. O a ver, ¿de dónde saca eso? ¿Quién es él para hablar de esto? Todo eso lo que pasa por tu mente, eso se llama, en psicología cognitiva, pensamientos automáticos. Porque pareciera que no tenemos control de esos pensamientos, solo surgen, ¡pum! Pero ¿de dónde nacen? Nacen de las creencias que tienes dentro, de tu autoconcepto de ti y el concepto que tengas de la realidad. Si, por ejemplo, si tú crees firmemente, si tú tienes una creencia. Hola Romeo Santos, ¿cómo estás? Si tú tienes una creencia bien firme, las creencias más profundas no es que están en el interior, sino que son las creencias en las que más certeza tienes. Tú dices, el sol sale por el este, sí o sí, es un hecho. Eso es una creencia firme basada en la realidad. Pero ¿qué pasaría si tienes una creencia que dice yo no soy suficiente? ¿Qué pasa si estás 100% en el fondo convencido de que no eres suficiente para los demás? Por ese condicionamiento que hemos visto, por ese condicionamiento que hemos aprendido que se da en la infancia, en la adolescencia y se va reforzando. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si tú crees firmemente ese pensamiento? Que cuando tengas que hablar en público, tus pensamientos automáticos, que son las hojas, los frutos de esa creencia, van a salir ahí. Empiezas a hablar en público y dices, o sea, esto surge en milisegundos, ¿eh? Así funciona la mente. Yo no soy suficiente, me van a rechazar. Este ejemplo que te estoy diciendo yo ahorita de esa creencia es mía. Todos los ejemplos, bueno, el 90% de los ejemplos que te dé aquí hablando de esto son ejemplos míos que yo tenía. Esa creencia de yo no soy suficiente, me van a rechazar. Esa es una creencia mía, que yo le he descubierto, ¿ok? Una creencia nuclear, creencia central, una creencia que está en el fondo de uno que crees firmemente. Gracias, Jesus, muchas gracias por los regalitos, ¿ok? Entonces, dice, mencionaste la programación neurolingüística, ¿de qué trata esa herramienta? Puedes googlearlo, hay mucho en internet, pero yo no hablo de eso. Yo no he aplicado, a mí no me ha funcionado. En lo personal, a mí no me ha funcionado la programación neurolingüística.
Y así que yo no enseño programación neurolingüística porque a mí no me ha servido para nada. Literal, a mí no me ha servido. Es una de las cosas que he buscado, pero no me ha servido, he perdido tiempo. En mi caso personal, si a otros les funciona, pues bien, ¿no? Pero en mi caso no. Entonces, a mí lo que sí me ha servido ha sido la psicología cognitivo-conductual, que es la terapia más eficaz para trabajar miedos, ansiedad, trastornos de personalidad, trastornos hasta depresión. Fuentes, la Sociedad Americana de Psicología es la que ha realizado los estudios. ¿Listo? Entonces, ¿qué te dice la psicología cognitiva? Tienes creencias ahí en el fondo. Creencias nucleares o creencias centrales. Cogniciones, ¿qué es una cognición? Creencias, básicamente. Entonces, si en el fondo tienes la creencia, yo no soy suficiente, me van a rechazar. Cuando tú estés con un grupo de personas, ¿qué pensamientos automáticos vas a tener? No les voy a caer bien. Todo lo que te digo es lo que yo he vivido. Yo lo tenía. No les voy a caer bien. Me van a ver feo. No sé, así como que una sensación de miedo, como que me van a ver feo, me van a rechazar. Siempre se repetía. Cuando iba con mi psicóloga, cuando me dio el ejercicio que les doy de anotar los pensamientos, siempre se repetía el pensamiento, me van a rechazar, me van a rechazar, me van a rechazar. Hay otras personas en las cuales he trabajado en los talleres que, por ejemplo, era, me van a mirar feo, me van a mirar feo. Siempre había un pensamiento que se repetía, me van a mirar feo, me van a mirar feo. En mi caso era, me van a rechazar, me van a rechazar. Entonces, primero identificas cuál es tu pensamiento. En la clase de ayer hemos hecho un ejercicio para identificar los detonantes, ¿ok? Luego identificas qué piensas y de ahí profundizas. Para llegar a esa creencia nuclear, haces lo siguiente. Y, por ejemplo, anotas el pensamiento, yo que ponía, ¿dónde está mi cuadernito? No tengo mi cuadernito, todo tengo en mi cuadernito. Me van a rechazar, yo la voy a fregar por mi cara. Yo ponía la cara seria, tensa por los nervios. Y entonces, cuando tienes el pensamiento, te preguntas, ¿y si eso fuera verdad, qué significa? Tu mente te va a dar una respuesta, que nunca voy a tener los amigos que quiero. Esa era mi respuesta de mí, que nunca voy a tener los amigos que quiero. ¿Y si eso fuera verdad, qué significa? Que me voy a sentir que estoy solo. Entonces vas profundizando. Esa técnica para profundizar se llama la flecha descendente, ¿ok? Psicología cognitiva, técnica de la flecha descendente. De los pensamientos que tienes, te preguntas, ¿y si eso fuera verdad, si efectivamente fuera verdad, qué significa para mí? Que nadie me va a querer. Así he descubierto, que no soy suficiente para los demás. Y sabes que en mis relaciones de pareja, ¿sabes qué descubrí? Mira, yo me abro con ustedes todo porque mi objetivo es inspirarte a que pierdas el miedo a hablar en público. En mis relaciones de pareja yo tenía un miedo bien profundo, una creencia nuclear bien fuerte, vinculada al miedo al rechazo, que era el no soy suficiente. ¿Y qué creencia nuclear tenía? Si yo salgo con la muchacha que me busca, se va a ir con otro. ¿Por qué? Porque no soy suficiente y hay otros mejores que yo. Esa era la creencia nuclear que yo tenía dentro. Por eso siempre me sentí inferior. Por eso siempre dudaba. Muchos me dicen, pero José María, eres simpático, o sea, tienes pinta. Sí, pero yo no sentía que tenía atractivo. ¿Por qué? Porque en el fondo tenía una creencia que decía, no soy suficiente, hay otros mejores que yo, te van a dejar por eso. Entonces, ahí es donde ocurre el autosabotaje. ¿Listo? Si te está gustando todos estos tips porque esto es psicología cognitivo-conductual, para que tú puedas liberarte de raíz de los miedos, métete al grupo de WhatsApp si eres nuevo. El día viernes, ¿qué día es hoy día? Hoy día es miércoles. Pasado mañana es el mega evento, va a ser por Zoom. Libérate de tus nervios. Te voy a enseñar ¿qué vas a lograr? Vas a tener el paso a paso exacto, milimétrico, para perder los nervios a hablar en público, para perder de una vez el miedo a expresarte frente a las personas. Entonces te vas a poder expresar con confianza, con seguridad y sacarte toda esa basura que algunas veces se nos mete a la cabeza, que esos complejos, esas inseguridades. Yo lo he vivido, yo no soy terapeuta, yo soy el paciente, yo lo he vivido, he aprendido las herramientas y ahora te las voy a compartir. Gratis, es el evento gratis.
¿Para quién es este evento? No es para todo el mundo porque hay gente que se expresa bien, sino es para las personas que quieren salir adelante en su carrera profesional, quieren crecer en su carrera, quieren lograr esas metas, pero el miedo no les deja. Entonces dices, José María, quiero postularme a una entrevista de trabajo. José María, quiero defender mi tesis porque yo busco crecer profesionalmente, pero el pinche miedo me pone barreras. Entonces yo te voy a enseñar a cómo romper esas barreras desde la psicología cognitivo-conductual. ¿Listo? Entonces, métete al grupo de WhatsApp, es totalmente gratis y además vas a aprender tips, no solamente eso, vas a aprender tips sencillos, mis mejores tips para calmar los nervios justo antes, en minutos, de hablar en público. José María, me pongo a temblar, me pongo muy nervioso. ¿Cómo le hago para hablar en público? Porque de verdad me olvido las cosas. ¿Cómo le hago? Te voy a enseñar mis 3 mejores herramientas para perder los nervios. ¿Quieres que te cuente un secreto? En esta conferencia que yo di, habían 80 a 100 personas y yo no estaba preparado. Porque era una, ¿cómo se llama? Cuando se juntan muchas organizaciones juveniles a plantear políticas públicas contra el desempleo en mi ciudad. Entonces ahí nos organizamos, dimos las lluvia de ideas y yo tenía que explicar. Frente a 80, 100 personas. Nervios tenía, pero aplicando estas herramientas, adiós nervios, adiós inseguridad, adiós hola confianza, así que y me pude expresar bien. Entonces, y fue mi máxima capacidad de gente al hablar. Entonces te voy a enseñar esas herramientas sencillitas, técnicas de bolsillo, que no te sacan el miedo de raíz, pero sí te calman los nervios lo suficiente para poder hablar en público con confianza. José María, me decía una seguidora anteayer, José María, hoy en la tarde tengo mi tesis, mi defensa de tesis, carajo, ¿no? Tengo unos nervios brutales, ¿y si lo hago mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me olvido? ¿Y si empiezo a sudar? ¿Y si empiezo a temblar? Entonces, en el viernes te voy a dar herramientas para que antes de eso apliques y se te vayan los nervios un 80-90%. ¿Listo? Basado en psicología, porque yo era el paciente y aprendí todo eso. Entonces, si a ti te pasó esto de que sentías nervios al hablar, literal, nervios así temblando, si sudabas, si te olvidabas las cosas, carajo, imagínate prepararte toda la noche y que te olvides enfrente de todos y tú dices, mierda, me están mirando, me estoy olvidando. Eso refuerza el miedo a hablar en público. Te voy a enseñar a sacarte del círculo vicioso de la ansiedad, que te voy a explicar eso en el evento. Te voy a enseñar técnicas para relajarte rapidito, ¿listo? Natalie dice, ¿cómo me uno al grupo de WhatsApp? En mi perfil de TikTok está el enlace, ahí puedes unirte. Positivo, ya estoy en tu grupo, dice Jesus. Es un placer tenerte, Jesus. Me alegra que esto les va a servir mucho, ¿eh? Yo lo he vivido, les voy a guiar desde alguien que lo ha pasado, que lo ha vivido. Yo temblaba estando en grupos de personas, o sea, en serio. Y no solamente hablando en público, yo tenía fobia social. ¿Te imaginas algo tan fácil que reunirte con tus amigos a comer un asado, a charlar, algo tan sencillo? Yo no podía hacer. Era jodido. Literal, estaba el grupo ahí reunidito y yo me acercaba y no podía hablar. Quería, pero no podía. Literal, quería, pero no podía. O sea, tú quieres. ¿Cuál es la diferencia entre el tímido y el introvertido? Al introvertido le gusta estar callado. Le gusta tener su espacio. Él dice, si tengo amigos bien, si no tengo, pues igual, a mí me gusta mi espacio. El tímido quiere tener esa intimidad con la gente, esa amistad con la gente, pero no puede. Yo era tímido. Cuando era niño era introvertido, pero luego me convertí en tímido porque quería hablar, quería hacer amigos, quería expresarme, quería hablar con fluidez, pero no podía. ¿Por qué? Porque tenía esas creencias de las cuales hemos hablado, así que te voy a enseñar mis mejores herramientas basadas en la psicología cognitivo-conductual para que pierdas el miedo a hablar en público. Si tú puedes perder el miedo a hablar a 100 personas y luego me envías un mensajito y me dices, mira José María, esta es la foto de mí hablando frente a 100 personas,
feliz, hago una fiesta, porque sé que se siente, ¿eh? Entonces, métete al grupo de WhatsApp, que este día viernes es el mega evento, libérate tus nervios, vas a aprender el paso a paso exacto para perder el miedo a hablar en público, perder los nervios a hablar en público. Es para las personas que quieren salir adelante en su profesión, crecer en su profesión, en su carrera, pero el miedo a veces les pone barreras. Entonces te voy a enseñar a liberarte de esas barreras y salir adelante. Es gratis, va a ser por Zoom, va a ser privado. Te metes al grupo de WhatsApp y ya estás dentro. Marcos dice, muy bien, gracias Marcos. ¿Cómo hago? En mi perfil de TikTok, ahí está mi enlace al grupo de WhatsApp, a mi página y al grupo de WhatsApp. Sigamos con la enseñanza. El tema de hoy es, ¿en cuánto tiempo puedo perder el miedo al rechazo? El miedo a sentirme observado, el miedo a hablar en público. ¿En cuánto tiempo? ¿Viernes a qué hora? A la misma hora que los lives, a esta misma hora. Pero si no tienes tiempo, va a quedar grabado, no te preocupes. Queda grabado y va a quedar hasta el día sábado grabadito para que lo puedas repasar. Entonces, nos vemos en el evento. Entonces, el tema de hoy era, ¿en cuánto tiempo, José María, yo que voy años con esto, este miedo a hablar en público, este miedo al rechazo? Gracias por el corazón, Jessica. ¿En cuánto tiempo puedo liberarme? ¿En cuánto tiempo te liberaste tú del miedo? Siempre me hacen esa pregunta. ¿En cuánto tiempo tú? Cuéntame tu historia, ¿cómo lo hiciste? Ahí te va. El año pasado, 2021, el 27 de mayo, a mí me dio un ataque de pánico. ¿Ok? Yo no sabía que tenía ansiedad social. Yo pensé que era tímido y ya. La ansiedad social es más fuerte. La cosa que me da un ataque de pánico porque me había sobrepasado una cosa muy personal con una persona que quiero mucho y que me dolía verla mal y me dio un ataque de pánico. Entonces eso me hizo ir al psicólogo, o sea, de una. Y ahí pues yo dije, me van a tratar el ataque de pánico, me hace un test de personalidad y resulta que en ese test salió de que yo tenía rasgo evitativo muy alto de la personalidad. Porque yo tenía miedo al rechazo. Entonces tenía la famosa herida de rechazo. ¿Ok? Entonces la psicóloga me describía, entonces tú tal vez quieres hacer amigos, pero no puedes. Y en ese momento que me dijo esas frases, yo empezaba a llorar. Yo decía, psicóloga pendeja, ¿qué me estás haciendo? Perdón, pero eso es lo que pensé. Porque era como si me leyera la mente, porque ella me decía, me vio el examen así, y me dijo, tú quieres hacer amigos, ¿verdad? Pero a veces sientes que no puedes, y sientes que, o sea, y me relató, y yo era así como, y de la nada mis lágrimas salían. ¿Por qué? Porque estaba tocando esa herida de rechazo. Si algún día un psicólogo les hace eso, es normal, no se preocupen, es parte de la terapia, ¿ok? Sino que ese momento yo era así como, psicóloga pendeja, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué estoy llorando? Así, ¿no? Y bueno, pues ahí me doy cuenta en ese momento que yo tenía ansiedad social, que tenía miedo al rechazo, ¿ok? Entonces empiezo el tratamiento y empiezo yo por mi cuenta también a buscar, porque dije, wow, qué raro, ¿no? No sabía que tenía esto. Entonces me expongo al miedo. Ahí es cuando decido ir a clases de baile. ¿Se acuerdan que yo les digo siempre la historia de que en la entrada de las clases de baile, ahí es cuando me pongo nervioso o me ponía nervioso? Ir a clases de baile era parte de mi terapia. Además que me gusta, ¿no? Entonces yo me expongo al miedo. Te voy a enseñar esa parte de exponerte porque es un término complejo. Me expongo al miedo, trabajo mis creencias. No podía mirar a los ojos. No podía mirar a los ojos al profesor, no lo podía mirar a los ojos. No podía, venía a explicarme y yo era así como... no podía mirar a los ojos a mis compañeros. Una tortura era entrar a la sala de recepción porque tenía que saludar ahí. Y bueno, trabajé, hice las herramientas que te enseño, que te voy a enseñar el día viernes, pasado mañana. Y descubro qué pensamientos tenía. Me van a rechazar y yo la voy a fregar. O sea, no parece racional porque no son racionales. Entonces, luego se aplica la técnica de la flecha descendente para ver qué creencia está ahí abajo, en el fondo. Y con mi psicóloga me dice,
A ver, José María, ¿por qué crees que te van a rechazar? Me hace la pregunta para ir entrando a las creencias. Y se me sale, como que ya toca la emoción. Así como que un poco triste, ¿no? Porque soy aburrido. Yo le dije así, porque soy aburrido. Y no sé. Mira cómo hago hasta los gestos de ese momento, porque me meto en mi imaginación. Eh, no es porque soy aburrido y no les voy a agradar. Entonces, y me dijo, ¿y de dónde viene esa parte de que eres aburrido? ¿Por qué crees que eres aburrido? Si eso fuera verdad, ¿qué significa para ti? Y ahí fue cuando llegué al fondo. Todavía me acuerdo cómo se sentía esa parte. Y cuando llegas a la creencia nuclear normalmente tiene emociones reprimidas. Y ahí he llorado un poco. Y he dicho, porque no soy suficiente para ellos. Y lloraba. Entonces, ¿cómo sabes cuando has llegado al origen del problema? Cuando empiezas a llorar. Porque es la emoción reprimida. Llorar no es malo, por si acaso. Hay muchos que dicen, no, pues, digamos, llorar es de maricas, llorar es... Los hombres no lloran. No, eso es peligroso, esa creencia, porque llorar tiene una función, es sacar el dolor. Cuando lloras ya no te duele, ¿ok? Por eso muchos psicólogos te hacen la pregunta, ¿y eso cómo te hace sentir así, no? Para que tú saques la emoción y te cures. Entonces, yo lo saqué, porque no soy suficiente para ellos. Entonces, ahí estaba mi creencia nuclear. Y entonces trabajamos esa creencia en terapia. Y sabes que parece magia, ¿eh? Pero cuando tocas la raíz, no las hojas, la raíz, al día siguiente, la misma situación, en el mismo lugar, con las mismas personas, ya no te da miedo. Cuando tocas la raíz y la sacas, años, un problema de años se pasa en una sola sesión. El problema es encontrar la raíz, no siempre es fácil, ese es el problema. Por eso me ha llevado a mí unas semanitas, ¿no? Pero problemas de años, si tú sacas el problema de raíz, el miedo de raíz, en una sola sesión. Entonces, parece magia, de verdad parece magia, o sea, una locura, pero funciona así de rápido cuando tocas la raíz del problema y la sacas. ¿A qué me refiero con la raíz? La metáfora es esa creencia nuclear, esa creencia en el fondo, ¿listo? Entonces, aquí me aparece, empezaron a seguir al anfitrión, me trabé, la emoción del momento. Si quieres no perderte los lives, entra al grupo de WhatsApp porque TikTok no siempre avisa cuando hay lives, así que métete al grupo de WhatsApp y ahí mando el enlace. Porque el que me sigas, TikTok no te avisa, es medio raro TikTok. Entonces así fue, todo se dio porque me dio un ataque de pánico porque a una persona muy querida estaba pasando por un problema y eso como que me afectó demasiado. Pero en esa terapia descubrí que yo tenía ansiedad social. Entonces trabajamos la ansiedad social. Entonces parte de mi terapia era ir y exponerme a las personas y justo ahí descubrí esos pensamientos. Me van a rechazar. Entonces con esos pensamientos fui donde la psicóloga y la psicóloga me dijo, ¿por qué te van a rechazar? Y lo que vino, fuimos descendiendo a las creencias. Porque soy aburrido. Porque no sé, porque así fue como yo le dije, no sé, yo siento dentro de mí que soy aburrido para ellos, que les voy a parecer aburrido. ¿Y por qué crees que le vas a parecer aburrido? Si eso fuera verdad, ¿qué significa para ti? Y yo le dije, y ahí como que te quedas a pensar un rato. Y ahí te viene la respuesta. Porque siento que no soy suficiente para ellos. Y ahí era la raíz del problema. Ahora lo digo y ya no lloro, pero antes lloraba, porque tenía una emoción ahí. La emoción de rechazo. El dolorcito. Entonces, saqué esa emoción, la externalicé, ese dolor, entonces ya no te afecta. Y luego cuestionas esa creencia, a ver, ¿por qué no eres suficiente? Por tal cosa. Sería muy largo si lo explico uno por uno, así que lo voy a hacer un resumen. Cuestiónalo. Cuestiona esa creencia.
Cuestiona esa creencia. A pesar de que parezca verdad, porque tenía un cliente que me decía, es que José María, estos no son pensamientos, no es una creencia, es que siempre fui así, siempre fui tímido. Listo, cuestiónalo, tienes un nivel de certeza muy grande, por eso te afecta, por eso te da miedo. Cuestiona esa creencia nuclear. No es fácil, pero se puede. Entonces, cuando sacas el miedo de raíz, que es esa creencia nuclear, parece magia, pero mínimo pierdes un 50% del miedo en la misma situación, con las mismas personas, en el mismo lugar. O sea, yo lo he vivido, parece magia. ¿Okay? Por eso vayan a terapia, es muy bonito. Enfoque cognitivo-conductual, porque hay 4 enfoques en terapia. Entonces, yo me enamoré de estas herramientas porque dije, putas, o sea, perdón por las palabras, pero me emociono. Dije, o sea, no manches, o sea, yo estaba jodido años con la timidez, con este miedo, la fobia social, con el miedo a hablar en público, o sea, no podía hablar en público. Y, o sea, en una sola sesión el miedo se me ha bajado a de un 100% a un 30%, y con eso ya lo he terminado, con lo demás ya lo he terminado de matar el miedo. Entonces, yo he dicho, esto lo tengo que enseñar. Yo tenía aquí mi canal de relaciones de pareja, que he perdido la timidez. ¿Tú crees que no me daba miedo a mí hablar de relaciones de pareja? La gente me decía, ay, niño, me decían de cariño, porque yo soy jovencito, y iba a decir, ¿y tú qué vas a saber? Pues yo estoy casado 25 años, 30 años, ¿tú qué vas a saber de relaciones de pareja? Entonces a mí sí me daba vergüenza, pero como tenía otras herramientas, las aplicaba en mí, y eso hacía que no tenga tantos nervios. Pero con esto, con lo que terminé es mi terapia, entonces dije, pues a la mierda todo, voy a cambiar y voy a ayudar a las personas a perder su miedo, el miedo al rechazo, el miedo a hablar en público. Y muchos me pedían, José María, yo hago amigos, me relaciono con confianza, pero justo cuando hablo en público me pongo nervioso. Yo me desenvuelvo bien con las personas, a mí me va re bien, pero cuando tengo que hablar frente a mis jefes, defender mi tesis, enseñar a un grupo de personas, ahí es cuando me pongo nervioso. Entonces, por eso hago lo que hago. Esa es mi historia así rapidita, contadita, y de dónde saco todas estas herramientas. Por eso yo digo, yo no soy terapeuta, yo no te voy a dar terapia a ti. Yo te voy a dar las herramientas desde alguien que ha vivido eso. Porque he tenido 5 o 6 psicólogas, 5, puras mujeres casualmente. He tenido buenas psicólogas y he tenido malas también, así como que perdí mi dinero, así, ¿no? Y yo les hacía la pregunta si a ellas les había dado un ataque de pánico. O sea, yo estaba ahí cuando hacíamos la terapia, ¿usted le ha dado ataque de pánico? A 2 les he preguntado. Y ellas me dijeron, no. La primera era la que no me caía, lo que no me cae hasta ahora. Porque era falta de empatía, no era muy profesional, la verdad. Entonces ella me decía, no, tienes que tomar pastillas, hazme caso. Y yo era así, quiero hablar de mi mente, quiero hablar de mis problemas, pendeja. Me da el ataque de pánico porque me duele ver ese ser querido sufrir. Entonces, no sé, quiero ver una solución. Y ella me decía, tienes que tomar pastillas. Entonces, no me ha gustado, yo le hice esa pregunta y me dijo que no. Y yo le dije, con razón, pues no tienes en mi mente, con razón, pues no tienes esa empatía, porque no lo ha vivido, un ataque de pánico. A mí sí me ha dado un trastorno de pánico, ni siquiera ataque. Después mi otra psicóloga, con la que sí hemos trabajado bien, y me encanta trabajar con esa psicóloga, yo igual he hecho la pregunta, y me dijo que no. Y bueno, no le deseo que jamás le pase un ataque de pánico, pero qué genial hubiera sido que me entienda, ¿no? Que sepa qué estoy sintiendo. Entonces, yo no soy terapeuta, pero te voy a dar las herramientas de la psicología cognitivo-conductual para que y te lo voy a dar desde alguien que sí lo ha vivido. Entonces, si tú dices, José María, no puedo hacer algo tan fácil como mirar a los ojos. Yo no podía saludar, o sea, así de grave era. Yo no podía saludar a la gente. Yo me hacía el bueno, por así decir. Muchos piensan que yo era arrogante. No era arrogante, era mi timidez. Entonces yo me pasaba recto. Yo no podía saludar porque tenía que mirar a los ojos. Entonces, si te ha pasado eso,
no te preocupes que el día viernes te voy a dar las herramientas exactas y que funcionan y que yo les he aplicado en mí y que me han funcionado. José María, ¿cómo eres tan hablador? Porque he trabajado en mí, he buscado las herramientas, he conseguido buenas herramientas, herramientas normales más o menos, placebos más que todo, y te voy a dar mis mejores herramientas el día viernes, ¿ok? Entonces, métete al grupo de WhatsApp, que va a ser por Zoom, no va a ser por TikTok, va a ser por Zoom, va a ser privado a la misma hora que los lives, y voy leyendo comentarios. Entonces, ¿en cuánto tiempo, resumiendo, en cuánto tiempo puedo perder el miedo a hablar en público, perder el miedo al rechazo, al qué dirán, la fobia social? Depende. Depende qué tan rápido tocas esas creencias. Depende qué tan rápido identificas esas creencias y las cuestionas. Hay gente que es terca. ¿Por qué? Porque entra en negación. Esos son mecanismos de defensa. Por ejemplo, hay gente que no quiere ver esas creencias. Está haciendo el ejercicio de la flecha y dice, y le da tanta vergüenza, tanta pena, le duele tanto esa heridita que no quiere verlo. Y el problema es ese, que para sanarlo tenemos que identificar, ver dónde está el problema, pero hay gente que no quiere verlo. Eso se conoce en psicología como mecanismo de defensa de negación. Lo niega, no, yo no soy así. Entonces, ¿qué dicen los psicólogos? ¿Por qué hay pacientes que se curan y pacientes que no se curan? Porque los pacientes que se curan tienen un rasgo en común, que ellos están dispuestos a trabajarlo, a hablarlo, a esa confianza. La gente que desconfía mucho se cierra mucho, entonces no permite llegar al problema como tal. Entonces, de hecho eso le pasaba a mi ex, que igual yo le dije, ve al psicólogo pues, y ella es re desconfiada. Entonces ella me contaba cómo eran sus sesiones de terapia y ella le ponía trabas a la psicóloga, a la misma psicóloga que me trató a mí, la buena. Entonces ella le ponía trabas. Entonces la psicóloga, por más buena que sea, hay un chiste que dicen, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? Depende si el foco quiere ser cambiado. Si tú no quieres tocar esa parte, entonces si tú no quieres ver el problema de raíz y sacarlo, pues va a tardar más. Pero si tú eliges tener mi actitud que yo tuve, dije, toquemos el problema. Vamos. ¿Daba vergüenza llorar? Sí, da vergüenza llorar. Pero yo dije, sé que sacar la emoción es parte de curarme. Llegar a la creencia es parte de curarme y lo sacaba. Me daba vergüenza. Y yo le decía a la psicóloga, me da vergüenza llorar, pero sé que tengo que llorar, así que no me juzgue. Y yo lloraba. Y luego sientes el alivio. Entonces, ahí es cuando te curas de esa herida de rechazo. Y ahora voy a mi ballet, voy a 2 ballets, ya no voy a 1, voy a 2 ballets. Y ahora estoy bien. Ahora saludo con más confianza. Ahora te saludo así como esa actitud de estilo alfa, ¿no? No siempre, pero antes era así súper tímido, te esquivaba la mirada, pero ahora te saludo bien, con confianza, con seguridad. Ahora hablo todos los días aquí en TikTok. Antes me daba miedo, antes me daba mucho miedo. Hace 2 semanas he roto el récord de 1200 personas y nervios. ¿Sabes cuántos nervios he tenido al ver 1200 personas? Cero. ¿Cómo carajos le hice yo para no tener miedo a hablar a 1200 personas en vivo? No grabado, en vivo. Sacar esa creencia de no soy... Tenía 3 creencias, pero la principal era no soy suficiente. Saqué esa creencia y chao miedo. ¿Por qué? Porque tú no naces con esos miedos al rechazo. Tú no naces con miedo a hablar en público. No tienes este miedo de niñito, o sea, de nacimiento. Puede ser que me digas, José María, yo desde que tengo memoria tengo esa timidez. Pero no significa que has nacido con eso. Puede ser que se te haya pegado cuando eras chiquitito y no te acuerdas. Pero no significa que has nacido con eso, ¿ok? Voy leyendo comentarios y métanse al grupo de WhatsApp porque el día viernes es el mega evento, o sea, pasado mañana, donde te voy a enseñar el paso a paso exacto, milimétrico, con una receta, para que tú pierdas el miedo a hablar en público, pierdas los nervios. Te voy a dar técnicas para que pierdas los nervios en menos de 5 minutos.
y puedas hablar. Yo he aplicado estas técnicas aquí. Entonces, es totalmente gratis, va a ser por Zoom. Métete al grupo de WhatsApp. ¿Para quién es este evento? ¿Es para todo el mundo? No. Es para las personas que quieren salir adelante en su carrera profesional, crecer profesionalmente, pero que el miedo no les deja. Entonces, tú te has preparado, vas años preparándote en tu carrera, estás por defender tu tesis, tienes años de experiencia y el pinche miedo no te deja. Tienes todo, eres un elefante fuerte, grande, pero tienes esa cadena, la metáfora de la cadena del elefante, que es el miedo. Una cadenita delgada, pero que tú sientes que es grande. Entonces te voy a enseñar a cómo yo le he liberado y te voy a dar las herramientas para que tú lo liberes, ¿ok? Siempre recomiendo que vayan a terapia, pero mientras menos dependas de un psicólogo es mejor. Porque a veces se genera codependencia. ¿Eh? Esto no sé si alguna vez lo han escuchado, pero hay algunas veces que se genera codependencia con el psicólogo. Es cuando ya no puedes tomar una decisión sin preguntarle a él. Es una señal de codependencia. Entonces, te voy a enseñar a tener esa independencia emocional. Ahora, yo trabajo mis emociones solito, no necesito psicóloga. Entonces te voy a enseñar para que tú tengas esa independencia emocional y pierdas el miedo a hablar en público de raíz. No te voy a motivar, no quiero motivarte. ¿Sabes por qué? Porque yo he ido he visto esos videos en YouTube donde dice grita y di yo puedo y gritas ahí. Tony Robbins, ¿no? Gritas y estás por tirar petardos de felicidad. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso te ayuda por 3 días, máximo 2 semanas, máximo. A los 2 meses o a las 2 semanas vas a volver a hablar en público y esa creencia que está acá en el fondo va a volver a echar hojas, va a volver a echar la raíz que sigue ahí, va a volver a salir la plantita, la mala hierba. Entonces, te voy a decir una cosa, te voy a decir la verdad. Esto de sacarte el miedo de raíz es complejo, es moroso, no es fácil, sí es fácil, pero no tan sencillo. O sea, es complejo. O sea, con las herramientas dices, aquí está mi creencia y la saco. Pero no es tan de que, bueno, me pongo a gritar, a saltar y ya perdí el miedo. No, no funciona así. Es identificar, sacar, cuestionar. Es un proceso que a veces parece moroso, a veces es un dolor de cabeza, te digo la verdad. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Porque luego de que lo sacas, por fin de una vez, ya no vuelves a tener el miedo a hablar en público. Esto es psicología cognitivo-conductual. Googlea la siguiente frase. ¿Cuál es la terapia más eficaz para la ansiedad, para el miedo? Te va a salir terapia cognitivo-conductual. ¿Ok? Entonces, esa es la que yo he aplicado en mí y te voy a enseñar las herramientas para que tú lo apliques. ¿Listo? Métete al grupo de WhatsApp que el viernes nos vemos en el evento. Voy leyendo comentarios. A ver, ¿dónde me quedé? La salud mental es muy cara y no todos la pueden optar, dice Mariana. Yo te hago la pregunta. ¿Cuánto te cuesta tus traumas? Tienes una mochila ahí detrás. ¿Cuáles han sido las oportunidades que has perdido por tener depresión, miedos, estrés? Hay gente que pierde hasta las relaciones de pareja, gente que pierde un montón de cosas. ¿Por qué? Y pierdes tu paz mental. Entonces, ahora, si te hace muy cara la salud mental, que sí es cara, porque yo he contratado a varias psicólogas, pero valió la pena, excepto la que no me cayó. La que les digo que no era profesional. Esa no. Pero las demás valieron la pena. ¿Por qué? Porque cosas de años que yo cargaba en una sesión, no te miento, en una sesión, en 1 hora y media, ya estaba bien. Entonces, a veces vale la pena. Y ¿sabes qué? Y si no tienes dinero, no te preocupes, porque los seguros cubren al psicólogo. Entonces, si tú tienes un seguro en tu país, averigua qué psicólogos tienen y ven eso. Te doy ese tip. Yo también voy con seguros, porque así te sale más barato. Entonces te doy ese super tip. Pero no invierte en eso, es importante, ¿eh? Ya me uní al grupo para hablar y escribir. No es para hablar y escribir el grupo de WhatsApp. Somos cientos de personas en 4 grupos de WhatsApp. Si dejar el chat abierto fuera una locura. Aquí es donde chateamos. Gloria a Dios por estas herramientas y
porque no cree en sí misma, pero no cree que habrá Dios en ellos. Gracias, Love Gaby, gracias por esa buena vibra, ¿eh? Yo peleo con mis jefes, pero cuando tengo que pasar adelante me pongo nerviosa, pienso que se ríen. Esa expectativa es la que hace que te pongas nerviosa. Morelia, gracias Morelia por compartir. Verónica Bustos dice, yo sabía hablar en público, pero no he tenido buenas relaciones sociales. Te va a servir porque va relacionado, va relacionado. Mi ansiedad a mí me causaba rechazo con mis relaciones sociales. Es como un efecto Pigmalión, una profecía autocumplida. Me van a rechazar, actúo tímido, se me ven raro y se genera el rechazo. Y dices, ves, yo tenía razón, me llevo mal. Te recomiendo un librito muy lindo que se llama de Dale Carnegie, Cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas. Es muy bonito ese libro. ¿A qué hora son los lives o el Zoom o el viernes? Soy de Bolivia. A las 9 a.m. Si eso me pasa, dice Marcos. Una pregunta, haz todas las... ¿Por qué me preguntas una pregunta? No me pidas permiso, haz la pregunta con confianza, suéltalo, yo aquí estoy para servirte. A una psicoterapeuta tienes que probar en tu ciudad, en tu país, porque como aquí hay de todo el mundo, no te podría dar. ¿El video lo vas a grabar y ponerlo en YouTube? Sí, en el grupo de WhatsApp mando la repetición todos los días. A mí igual se me corta la voz. Se corta la voz, empiezas a sudar, empiezas a temblar, empiezas a olvidarte las cosas, hay personas que se ponen roja la cara. Yo no me ponía rojo, me ponía tenso, así como serio. Entonces, esos son los síntomas físicos. Hay una técnica para calmar esos síntomas en menos de 5 minutos. ¿Podrías poner la dirección de email de la psicóloga que te ayudó? No la tengo, no tengo el email. ¿Quién era tu psicóloga? Se llamaba Lisette o Lisbeth, uno de dos. Elisa Rodríguez. Hola Elisa, excelente, dice. Yo aquí haciendo propaganda a mi psicóloga, ¿no? Grimeville dice, excelente, gracias. Wow, dice Grimeville. ¿A qué hora es? A las 9 a.m. hora Bolivia, Venezuela, Miami, Washington creo que también. Michigan igual es a las 9 a.m. En Latinoamérica, Perú a las 8. Ecuador a las 8, Colombia a las 8, Panamá a las 8, Argentina a las 10, Uruguay a las 10. Chile es, en la parte de Santiago es a las 9, más abajito creo que es a las 10. Todo lo que hablo usted estoy así yo. Entra al grupo de WhatsApp el día del evento. El día del evento te voy a dar las herramientas. Ya te estoy dando herramientas, pero el día del evento te voy a dar la receta. ¿Qué pasa si se llena el grupo? Harás un segundo grupo, solo permite 256, ahora permite 512 personas y ya son 4 grupos, así que no te preocupes, va a haber espacio y si tengo que crear 20 grupos, voy a crear 20 grupos. Miedo a los profesores, catedráticos, tribunal, ser mayor que ellos. Por ejemplo, cuando tú me dices ese miedo, yo te haría la pregunta, si eso fuera verdad, ¿qué significa para ti? Técnica de la flecha descendente, psicología cognitivo-conductual. ¿Qué significa para ti que seas mayor que profesores, catedráticos, el tribunal? Y ahí te va a venir una respuesta, la creencia intermedia. Vuelves a hacer la pregunta, si eso fuera verdad, ¿qué significa o qué dice de mí? ¡Pum! Y vas a llegar a la raíz del problema. ¿Cómo sabes cuándo estás llegando a la raíz del problema del miedo? Cuando viene cargado de emoción. Eso me he dado cuenta, esto no dice en los libros, no lo he leído y no dice, pero yo en mi experiencia personal y lo que he ido dando talleres, cuando vas descendiendo a las creencias nucleares están cargadas de emociones. Entonces, cuando tú tocas esas creencias, mucha gente, yo lloraba, y llorar es bueno porque llorar tiene la función de sacar ese dolor. Entonces, el ser humano tiene 3 bloques, ¿ok? Tiene tres partes, desde la psicología cognitivo-conductual. La tríada cognitiva se llama esto, puedes googlearlo. Primero los pensamientos. Pensamientos, todo lo que piensas, creencias, expectativas, lo que te imaginas. Luego las emociones, lo que sientes. Y luego la conducta. ¿Qué es la conducta? Lo que tú haces, las acciones. Los 3 van enlazados. Los 3 van enlazados. Principalmente tu pensamiento genera tus emociones y tu conducta. Entonces, si trabajas tus pensamientos, trabajas tus emociones y tu conducta. Entonces, cuando vas acercándote a esas creencias nucleares, van cargadas de emoción.
y se expresan normalmente, no digo todas, pero normalmente comienzan con nunca, nunca nadie me va a querer, lloras. Siempre, siempre me pasó lo mismo. Yo te estoy diciendo ejemplos que yo he descubierto míos. Entonces, ¿cómo sabes que estás llegando a una creencia nuclear? Se llama cuando empiezas a decir frases generales. Generalizas, se llama. Nunca, siempre, porque ahí está el sesgo cognitivo. Es como que englobamos todo sin ver matices. Entonces son creencias dicotómicas, de todo o nada se llama. Son términos técnicos de psicología cognitiva. Entonces, ¿cómo sabes que estás llegando al origen del problema? Cuando está cargado de emoción y cuando empiezas a decir frases como nunca nadie, o siempre, o todos. Ejemplo, digamos que una persona está cansado de que le sean infiel y descubre la creencia, ¿no? Va a decir algo como todos los hombres son iguales y llora, todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son interesadas y llora. En mi caso, cuando yo trabajé una herida de rechazo cuando estudiaba psicología, el 2019, fue en febrero del 2019, yo fui con mi segunda psicóloga, que de todas, y la cosa de que me hizo la terapia. Yo no sabía nada de estas herramientas, pero me acuerdo que dije, ella profundizó, y yo dije, siempre tenía que ver con relaciones de pareja. Siempre me rechazan. Y lloré. Exploté ahí. Siempre me rechazan. Había llegado, ahora recién me doy cuenta, ahora que sé estas herramientas, había llegado a la creencia nuclear, a la raíz del problema. Al sacar esa emoción, te liberas de esa carga emocional y ya no te duele. Y luego luego la psicóloga me cuestionó esa creencia. Entonces cuestionamos la creencia y ya se desarmó. Entonces ahí es cuando te liberas del miedo a hablar en público, del miedo al rechazo. En ese caso era miedo. Me había enamorado de una compañera de psicología tan fuerte, pero me daba miedo, por alguna razón me daba pánico mostrar mis emociones a ella. Entonces voy donde la psicóloga y había sido por eso, porque siempre me rechazan y lloraba. Entonces, te voy a enseñar todo esto, lo que te estoy enseñando, psicología cognitivo-conductual, puedes googlearlo para que veas las fuentes. Yo los veo como hormiguitas pequeños, así hablo sin miedo. Es una técnica, es una estrategia, no una técnica. Love Gaby dice, yes, dice, gloria a Dios, siempre metes mano en su corazón, cada uno quiere el cambio. Me alegro que te apoyes en Dios, eso ayuda mucho, siempre y cuando no creas en un Dios malévolo, como por ejemplo, siempre cuando nos apoyamos en la religión es importante que nos apoyemos en un Dios que nos ama, porque hay religiones donde su Dios es como que perverso, ¿no? El Islam, ¿no? Porque dice, no, matate y vas a tener 72 mujeres, no, esas cosas no. Entonces, o a veces el Dios de la Biblia, que es bien condicionante, ¿no? Es bien como que si no me rezas no te quiero, así es la religión, lo ha tergiversado, pero en realidad el Dios es incondicional, ¿ok? Bueno, no toquemos temas religiosos. Yo estuve en psicólogo y psiquiatra y solo gasté plata y me llenaron de remedios. Es que depende qué tenías. No te llenan no te llenan por deporte de remedios. Depende qué tenías. Profe, ¿cuánto sale una psicóloga? Depende del país. Marcos dice gracias. De nada, Marcos. ¿Cuántos días fuiste al psicólogo a la semana? Dos veces a la semana. Pero luego lo alargan. Luego fui una vez al mes. No, una vez cada 2 semanas. De ahí una vez al mes. Y de ahí una vez cada 40 días. Y listo, de alta. Ya estaba de alta. Yo ahora ya no tengo jefe, pero tengo miedo a hablar en público. Te invito al evento. Entren al grupo de WhatsApp. Y me olvido al momento de hablar. Pasa. Rodri Chipada dice, ¿de dónde eres, José? Soy de Bolivia, soy de Tarija, Bolivia. ¿Cómo ingreso al grupo de WhatsApp? En mi perfil de TikTok. Ahí está el enlace. Yo tengo un hijo con autismo. Eso me llevó a tener los nervios de punta. Eso pasó, pero ahora últimamente... Ahí está incompleto el mensaje... Quisiera para mi hijo, tiene una exposición de la división, tiene 7 años y es nervioso.
Lo mejor que puedes hacer para aumentar su confianza en él mismo es potenciar sus hobbies. Los niños aman cosas, si ama la pintura, si ama el deporte, potencialo, potencialo. ¿Por qué? Porque va a estar en su zona de confort, en su zona donde él le gusta. Si a él le gusta el fútbol, va a decir, yo amo el fútbol, me pongo a jugar fútbol y va a ver que mete un gol y va a aumentar su confianza. Muchos me preguntan para los hijos, yo no tengo experiencia con niños, la verdad. Entonces, pero algo que sí he leído es que hagas eso, lo que te acabo de decir. Jesus dice, muy buena charla, de alguna manera me puse a pensar en que estoy fallando. Me alegra que tengas esas ganas de crecer, Jesus, me alegra mucho eso. ¿Cómo ingresar al grupo de WhatsApp? Dice David Daniel. En mi perfil de TikTok hay un enlace a mi página web y ahí puedes entrar al grupo de WhatsApp. ¿Hay remedio para dejar de ponerme roja? Odio ponerme así, caray. El ejercicio que te dije de respiración en anteriores lives. Gracias, Marcos, por los aplausos. El Islam es una buena religión. Sí, la religión, o sea, las enseñanzas son buenas. El problema es las estructuras, los curas, los líderes religiosos que lo distorsionan, ¿ok? Aquí Giovanna dice, investiga, media enojada, ¿no? Islámica ella, aquí, investiga, no hables así de mi religión. Pues, cambia de live, así, ¿no? Lo necesito para mi hijo de 7 años, tiene una exposición de división. Ve con un terapeuta especializado en niños, porque yo no tengo experiencia con niños, la verdad, no sé. Lo que sí sé es que niños y adultos son como si fueran totalmente diferentes, totalmente diferentes. Un niño no es lo mismo que un adulto. No puedes tratarle igual porque no lo entiende. O sea, no es que sea tonto, no, sino que es totalmente diferente. Es como si fuera otra raza de humanos. Literal, googléalo, es como somos diferentes. Vamos creciendo y ahí recién nos cambiamos, pero somos totalmente diferentes y por eso los pedagogos estudian cómo trabajar con niños, ¿ok? Cuando expongo me acelero demasiado. En el evento, el pasado mañana, el viernes, te voy a dar 3 herramientas para que dejes de acelerarte y estés más calmadito, tus nervios más calmados, más centraditos y puedas expresarte con confianza. Bueno, pues métanse al grupo de WhatsApp, nos vemos el día viernes, vas a aprender el paso a paso exacto para perder los nervios, perder el miedo a hablar en público, ¿ok? Y sacar el miedo de raíz. ¿Cómo salir de las relaciones tóxicas si son tu familia? No hablo de ese tema, no hablo de ese tema. Olvido las palabras en el escenario, pasa. Te voy a dar técnicas en el evento. Hago las cosas bien, pero si me felicitan y empiezo a hacer las cosas mal. Está acá una creencia ahí. Si me felicitan, pasa esto. Hay una creencia ahí. Voy leyendo. Hago bien las cosas. Profe, nos vemos, tengo que ir a trabajar. Saludos. Gracias por decirme, profe, gracias. Así que, muchas gracias. Tati dice, muchas gracias. Saludos desde Colombia. El domingo tengo una reunión y quiero perder los nervios. Perfecto, nos vemos el viernes. Un abrazo hasta Colombia. Aurelia manda fueguitos. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Gracias. Y voy a sacar una captura de pantalla para el estado. Así que nos vemos. Un fuerte abrazo. Espero que te haya servido todo esto. Y nos vemos el viernes. Y mañana, antes previo al evento. No soy licenciado. No soy psicólogo. Entonces yo soy el paciente. Siempre me gusta aclarar esto porque muchas veces piensan que soy terapeuta. Y no soy terapeuta. Imagínate de poderoso esto, yo lo hablo con tanta seguridad y eso es lo que quiero que tú logres. Que hables las cosas con tanta seguridad que la gente piense que eres terapeuta. Yo no soy terapeuta, yo lo digo de verdad porque es por ética. Yo no soy terapeuta, yo soy el paciente que ha aprendido las herramientas para él. ¿Listo? Entonces, imagínate esto, que la gente me ve hablar con tanta seguridad que dice, psicólogo. No, pues si no supiera tanto. Entonces yo quiero que tú puedas tener esa capacidad de comunicación. Y eso te voy a enseñar, ¿ok? Entonces, si yo lo he logrado siendo súper tímido, recontra tímido, introvertido de chiquito, tímido de los 12 hasta los 25, créeme que tú puedes, ¿ok? Entonces nos vemos el día de mañana para el próximo live. La repetición manda al evento y hay regalitos. Digo, al grupo de WhatsApp y hay regalitos. Chaucito, ya me tengo que ir. Gracias, son 122 personas. Imagínense un salón esto. Ahí está.